En el polvoriento corazón del territorio de Arizona, donde los secretos se enterraban más profundamente que las vetas de oro, el ruego desesperado de una mujer resonaría a través del tiempo: por favor, no quites el paño. Pero cuando el rudo vaquero Jack Morrison finalmente hizo lo que ella le suplicó que no hiciera, lo que descubrió bajo ese pedazo de tela descolorida destrozó todo lo que creía saber sobre la belleza, el amor y las cicatrices que llevamos. Esto no es solo otra novela romántica del oeste. Esta es la historia de Eliza Hartwell, una mujer cuyo pasado la había marcado de maneras que iban mucho más allá de la carne y el hueso. Y es la historia de un hombre que demostraría que, a veces, las heridas más profundas crean las almas más hermosas. ¿Crees que sabes cómo termina esta historia? ¿Crees que puedes adivinar qué esconde ella bajo ese paño de algodón desgastado que nunca se quita? Te prometo que, cuando Jack Morrison retire esa tela, tu corazón latirá con fuerza, tu aliento se detendrá y entenderás por qué algunos secretos se guardan no por vergüenza, sino por un amor tan feroz que está dispuesto a sacrificarlo todo. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al comienzo, a septiembre de 1882. El territorio de Arizona se extendía como un lienzo divino, pintado en tonos de óxido y oro, donde el desierto se encontraba con el cielo en un abrazo infinito. El pueblo de Copper Ridge había crecido alrededor de las minas, un conjunto de edificios desgastados que parecían agazaparse contra el sol abrasador como animales heridos buscando sombra. El selún, la tienda general, la iglesia con su campanario torcido, todos contaban la historia de personas intentando tallar una civilización en la selvática naturaleza. Pero fue la pequeña pensión al borde del pueblo, dirigida por la viuda señora Patterson, la que se convertiría en el escenario de una historia de amor única. Eliza Hartwell llegó a Copper Ridge un martes por la mañana en la diligencia, llevando solo un pequeño bolso de cuero y un secreto que la había seguido a través de 3 estados. A sus 26 años, poseía una belleza que hacía que los hombres se detuvieran a mitad de frase y las mujeres murmuraran detrás de sus abanicos. Cabello castaño que se encendía como fuego bajo la luz del sol, ojos del color del salvia tras la lluvia y una figura que se movía con una gracia inconsciente. Pero lo que hacía que la gente mirara, y luego apartara la vista con confusión o lástima, era lo que siempre llevaba puesto: un paño de algodón descolorido, azul con pequeñas flores blancas, que cubría su garganta y parte de su pecho, siempre allí, cuidadosamente sujeto con alfileres, nunca quitado, ni siquiera en el calor abrasador que hacía desmayar a hombres fuertes. Ese paño se había convertido en parte de ella, tan esencial como respirar. Lo había llevado tanto tiempo que ver su propio reflejo sin él podía provocarle ataques de pánico tembloroso. Lo que yacía debajo de esa tela era algo que ella protegía más que su propia vida. Jack Morrison no buscaba amor cuando llegó a Copper Ridge ese septiembre. A sus 32 años, había visto suficiente de la vida para saber que, a veces, lo mejor que un hombre podía esperar era un trabajo honesto, un tejado sobre su cabeza y un whisky que no quemara al bajar. El ferrocarril avanzaba, y necesitaban hombres que entendieran de caballos y trabajo duro. Jack entendía de ambos. Medía 1,88 metros con botas, con hombros lo suficientemente anchos para cargar con los problemas de otros hombres, algo que había hecho toda su vida. Su cabello oscuro siempre estaba un poco largo, su mandíbula llevaba siempre un día de barba, y sus ojos grises albergaban sombras de haber visto demasiado, demasiado joven. Pero había bondad en esos ojos, una gentileza que parecía contradecir sus manos callosas y el revólver calibre 45 que llevaba como si fuera parte de él. Las mujeres notaban a Jack Morrison, habrían sido ciegas de no hacerlo, pero él había aprendido a mantener la distancia. En su experiencia, el amor era un lujo que los hombres trabajadores no podían permitirse. Eso fue hasta que la vio. Ocurrió un jueves por la tarde, justo cuando el sol pintaba las montañas de púrpura y oro. Jack había terminado su turno colocando vías y pasaba por la pensión de la señora Patterson cuando la vio a través de la ventana. Estaba sentada en el salón, leyendo a la luz de una lámpara, y el suave resplandor convertía su cabello castaño en cobre hilado. Él se detuvo, simplemente se quedó inmóvil como si sus pies hubieran echado raíces. Había algo en la forma en que ella sostenía la cabeza, en la curva delicada de su muñeca al pasar una página, en la absoluta quietud que la rodeaba,
como si estuviera tallada en una piedra preciosa. Pero fue el paño en su garganta lo que lo hizo fruncir el ceño. Incluso a la luz de la lámpara, incluso a través del cristal de la ventana, podía verlo claramente. ¿Por qué una mujer llevaría algo así? ¿Qué podría estar escondiendo? Como si sintiera su mirada, Elisa levantó la vista de su libro. Sus ojos se encontraron a través del cristal, y Jack sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en años. Fue como reconocer algo que había estado buscando sin saber que lo había perdido. Ella apartó la mirada rápidamente, su mano moviéndose instintivamente para tocar el paño en su garganta, pero no antes de que él viera algo cruzar su rostro. No exactamente miedo, pero algo cercano, algo que despertó cada instinto protector que poseía. Durante los días siguientes, Jack encontró excusas para pasar por la pensión. Se decía a sí mismo que solo tenía curiosidad, como cualquier hombre podría tenerla por una mujer hermosa que había aparecido en su pueblo como un personaje de un libro de cuentos. Pero la verdad era más profunda que la curiosidad. Había algo en Eliza Hartwell que lo atraía, algo más allá de su evidente belleza. Tal vez era la forma en que nunca miraba a nadie directamente a los ojos. Tal vez era como siempre elegía la silla en la esquina, con la espalda contra la pared, como si necesitara ver venir el peligro. O tal vez era simplemente el paño, ese misterioso guardián de cualquier secreto que yaciera debajo. Aprendió su nombre de la señora Patterson, quien estaba feliz de charlar sobre su nueva huésped mientras tomaban café. Chica encantadora, confió la mujer mayor. Pero está huyendo de algo. Créeme, las mujeres no viajan tan lejos solas a menos que estén huyendo de algo. Y ese paño que lleva en el cuello, nunca se lo quita. Ni siquiera para dormir, apostaría. Lo que Jack no sabía, lo que nadie en Copperridge sabía, era que Eliza Hartwell estaba efectivamente huyendo. Había estado huyendo durante 3 años, desde la noche que lo cambió todo. Desde la noche que le dio una razón para esconderse del mundo, para cubrirse de vergüenza y miedo, para creer que el amor era algo que le sucedía a otras mujeres. Mujeres que no estaban marcadas, mujeres que no estaban rotas. El paño no era solo un pedazo de tela, era su armadura, su escudo, su recordatorio constante de por qué nunca podía dejar que nadie se acercara demasiado. Especialmente no un hombre como Jack Morrison, cuyos ojos grises parecían ver directamente a su alma. Porque Elisa sabía con la certeza de alguien que había aprendido las lecciones más duras de la vida que, si Jack alguna vez veía lo que había debajo del paño, se alejaría con repugnancia. Siempre lo hacían. El paño protegía no solo su cuerpo, sino también su corazón. Y ella tenía la intención de mantenerlo así. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Mientras Elisa estaba en su pequeña habitación esa noche, sujetando cuidadosamente el paño antes de acostarse, se vio en el espejo. Por un momento, dejó que sus dedos se detuvieran sobre los alfileres. ¿Cómo se sentiría estar libre de él? ¿Sentir el aire contra su piel? ¿Dejar que alguien la viera como realmente era? Entonces, la realidad volvió a golpearla y apartó la mirada de su reflejo. Algunos sueños eran demasiado peligrosos para alimentar. Algunos secretos eran demasiado terribles para compartir. Pero fuera de su ventana, Jack Morrison estaba de pie en la sombra del establo, mirando la suave luz de su lámpara y preguntándose qué tipo de dolor podía hacer que una mujer se escondiera del mundo. Ninguno de los dos sabía que el mañana traería la primera grieta en el muro que ella había construido alrededor de su corazón. Ninguno de los dos sabía que un encuentro casual en la tienda general pondría en marcha eventos que lo cambiarían todo. Y ninguno de los dos podía saber que cuando Jack Morrison finalmente quitara ese paño, cuando viera lo que ella había estado escondiendo, no sería repugnancia lo que llenara sus ojos. Sería algo mucho más peligroso, algo que se parecía notablemente al amor. La mañana siguiente, el sol proyectaba largas sombras sobre la calle principal mientras Elisa se dirigía a la tienda general de Henderson, sus botas resonando suavemente contra el entarimado de madera. El paño en su garganta parecía más pesado que de costumbre, como si el calor del desierto lo presionara contra su piel como una marca. Mantuvo la mirada baja, observando el dobladillo de su vestido azul marino balancearse con cada paso,
consciente de los susurros que parecían seguirla a donde fuera en este pequeño pueblo. Buenos días, señorita Harwell, llamó el viejo señor Henderson cuando ella empujó la puerta, la campana sonando alegremente. La tienda olía a granos de café, cuero y una peculiar mezcla de polvo y sueños que parecía impregnar cada edificio en Copper Ridge. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Solo un poco de hilo, por favor, respondió Elisa suavemente, sus dedos moviéndose automáticamente para ajustar el paño en su garganta. Hilo azul, sí lo tiene. Necesitaba reforzar los alfileres que sostenían su armadura en su lugar.